Hola chiques, ¿cómo están? Espero que muy bien y transitando en paz y con tranquilidad esta cuarentena que nos toca. Lo que les traigo hoy es un video donde analizo las respuestas de la actividad diagnóstica 2 que le subí a Classroom, de las dos partes, las que hicieron en la primera semana y la que hicieron en la segunda, que estaban relacionadas. Como ya hablamos en clase, las actividades diagnósticas en general no tienen como objetivo evaluar conocimiento previo, es decir, no intentaba con esto evaluar cuánto sabían de algún tema particular, aunque ya quizás lo hayan visto previamente, sino más que nada evaluar competencias, es decir, qué actividades les resulta más sencillas o menos sencillas realizar, cuáles son los errores más comunes que tienen en grupo en general, más allá de los que tengan cada uno o cada una de ustedes individualmente, y tomar esto como un punto de partida para organizar las experiencias que haremos de aquí en adelante. Lo que les voy a presentar ahora son algunas respuestas que estuve analizando y también algunas estadísticas, podríamos llamarle, de las respuestas más comunes que dieron a algunas de las consignas y un breve análisis del mismo. En la configuración del formulario de Google que les mandé, específicamente lo configuré para que no sea explícito el nombre de quien resolvió cada actividad, de modo que la mayoría de las que yo les voy a presentar a continuación no tengo idea quién la hizo. Les digo esto para que no sientan vergüenza o sientan que esto es una forma de explicitación burlona de sus actividades, sino que lo que me interesaba era ver en general y en comunidad cuáles son los errores más comunes. ¿De acuerdo? Esto es una estrategia de trabajar sobre o desde el error para poder construir desde allí. Bien, empezamos. La primera actividad que les propuse era, les contaba sobre una experiencia donde uno tenía agua a 22 grados, luego la llevaba casi a ebullición y a 22 grados sabía que tenía un volumen de 100 mililitros, mientras que le preguntaba que predigan, en principio, qué creían ustedes que iba a pasar cuando el agua esté casi a 100 grados, es decir, todavía no en ebullición, pero si medíamos el volumen de esa agua a casi 100 grados. Aquí les muestro lo que respondieron. Casi la mitad de las respuestas predijeron que iba a ser mayor, mientras que de la otra mitad, más o menos mitad y mitad, predijeron que iba a ser menor a 100 mililitros o igual a 100 mililitros. De quienes respondieron que era menor, la mayor parte lo justificó diciendo que se iba a evaporar o que se iba a perder al cambiar el recipiente, lo cual estaba explícito de que no íbamos a considerar esto. Bien, entonces ahí tenemos una cuestión de lectura de la consigna. Mientras que una pequeña parte me dijo que podía ser por efectos de la temperatura ambiente, sin explicitar muy bien cuáles. Quienes predijeron que iba a ser igual a 100 mililitros, la gran mayoría justificó que no iba a haber evaporación, entonces no iba a cambiar, mientras que una pequeña parte que es por propiedades de los líquidos, que los líquidos no cambian su volumen. Esto es verdad, pero la propiedad que habrán visto en algún momento es que los líquidos no son compresibles, es decir, que no cambian su volumen si uno les ejerce presión. Sí puede cambiar el volumen con otras condiciones, por ejemplo la temperatura. Y la gran mayoría que respondió que el volumen iba a ser mayor, sus justificaciones fueron muy variadas. La mayoría dijo que era porque había un mayor movimiento de las partículas, lo que es correcto. Otros dijeron que eran porque había gases disueltos en el líquido y eso hacía que el volumen sea mayor. Bien, esto es verdad, pero no genera un cambio de volumen apreciable. Otro grupo dijo que el cambio de tamaño de las partículas era la causa, es decir, que las partículas de agua eran más grandes. Bien.
Luego otros que había evaporación y por eso había un mayor volumen, lo cual no comprendí muy bien cómo, ya que cuando hay evaporación lo que uno esperaría es que haya una pérdida de materia desde la fase líquida a la fase gaseosa. Y por último, que también habría mayor separación entre las partículas, lo que también es correcto. En realidad, que haya mayor movimiento y mayor separación están vinculados entre sí. Bien, igual, esta primera parte era una parte predictiva, es decir, no tenían por qué intentar explicar nada, sino simplemente lo que ustedes consideraban que iba a pasar sin haber hecho la experiencia. Luego, les proponía, les decía que efectivamente el volumen iba a ser mayor, que iba a ser de 104 mililitros frente a los 100 mililitros a los 22 grados, y que propongan explicaciones. En este caso yo lo que hice fue seleccionar, leer todas sus explicaciones y más o menos clasificarla o encontrar cuáles son los puntos de las explicaciones que me resultaban más flojos, bien, o más complejos. Básicamente porque este año vamos a hacer mucho el ejercicio de intentar explicar. Entonces los dividí en grupos. La primera parte que les voy a mostrar son algunas explicaciones que modifiqué un poco para que sean más legibles, que son explicaciones que tienen, a mi punto de vista, problemas conceptuales. Es decir, que explican el fenómeno utilizando un concepto incorrecto, inválido. Bien, vamos una a una. Lo que les voy a presentar en la mayoría de los casos va a ser un texto relacionado con la explicación que me mandaron y la imagen que, o el gráfico explicativo que adjuntaron a esa explicación. En el primer caso, dice, cuando se alcanza la temperatura de ebullición, el agua comienza a convertirse en vapor. Puesto que el vapor es mucho menos denso que el agua, el volumen aumenta al producirse el cambio de fase. Bien, lo que dice esta explicación es correcto, solamente que no explica el fenómeno observado. En realidad, lo que nosotros observamos ahí es un cambio de volumen del agua. La explicación lo que está queriendo decir es que el volumen de, si yo tomo, por ejemplo, 1 mililitro de agua y lo paso a vapor, va a ocupar mucho más volumen que 1 mililitro. Eso es cierto, pero ya estaría en fase vapor. En realidad lo que yo estoy viendo aquí, mi fenómeno observado entre comillas, es que el volumen de agua fue mayor. Entonces, esta explicación no sería correcta para el fenómeno observado. ¿Se entiende? No hay correspondencia. El gráfico adjunto es adecuada a la explicación, pero la explicación no es adecuada al fenómeno que nosotros estamos analizando. Otra explicación que me llamó la atención es esta que dice que sucede porque se dividen las moléculas de agua. Y ese es el gráfico que acompañaba. Si las moléculas de agua se dividen, dijimos en la última clase, que eso correspondería a lo que se llamaba cambio químico, es decir, ya no tendríamos sustancia agua si sus moléculas se dividen, ¿de acuerdo? Tendríamos otra sustancia distinta que no tendría las propiedades del agua. En nuestro caso, sabemos por experiencia que si calentamos agua hasta 99 grados, seguirá siendo agua. Bien, no tendremos otra sustancia distinta. Incluso si la calentamos a más de 100 grados, seguirá siendo agua, solo que en estado vapor, pero no cambia la identidad de la sustancia. ¿De acuerdo? También fíjense que en el gráfico explicativo no se muestra, no hay una correspondencia con la explicación, porque en sí lo que se ve acá son partículas más separadas y que ocupan un mayor volumen, pero no veo esta cuestión de la explicación textual de que había una división de las moléculas. Vamos con otra. Esta se repitió muchas veces, 5 veces, dentro de las 22 respuestas que me llegaron. Aquí lo que dice es que al calentar el agua, las moléculas se expanden, por lo que aumentará su temperatura y por el proceso de ebullición. En realidad, lo que se repitió mucho fue esta cuestión de que al calentar el agua sus moléculas se expanden, cambia el volumen de las moléculas, bien, es como que las moléculas se vuelven más grandes. Ahora, este tipo de explicación venían acompañados algunas veces de este tipo de gráfico y algunas veces de este tipo de gráfico. Fíjense la diferencia. En el primer tipo de gráfico no se aprecia un cambio en el tamaño de las partículas. Las partículas parecen tener el mismo tamaño, solo que están más separadas. Bien, entonces acá, en realidad, lo que yo interpreto es que cuando hablan de que las moléculas se expanden,
lo que quiere decir es que se separan más, ¿de acuerdo? Solamente que en la escritura es incorrecta, que las moléculas se expandan significaría que aumente su propio volumen. Bien, mientras que acá sí vemos que las moléculas aumentan de tamaño, ¿de acuerdo? En sí, vale aclarar que las moléculas no cambian de tamaño, ¿sí? El volumen que ocupan las partículas cambia muy poco, excesivamente poco, imperceptiblemente poco con la temperatura. Bien, cambia un poquito, sí, pero eso no justifica nunca un cambio de volumen tan grande. En cambio, esta expansión sí sucede, bien, y sí está relacionada con lo que vemos. Otra cuestión que apareció muchas veces es por el proceso de ebullición, que en realidad aclaraba la consigna de que el agua no estaba hirviendo, es decir, eso no tendría por qué estar presente en las explicaciones. Continuamos. Porque al estar estimuladas las partículas y considerando que el calor la haría transpirar, se obtendría más agua de ahí. Bien, aquí aparece una idea, que es una idea bastante cotidiana, que es la de transpiración. Cuando uno transpira, en realidad no se genera nueva agua, ¿bien? O nuevo líquido. En realidad lo que sucede ahí es una condensación, es decir, agua que estaba en un estado vapor gaseoso, al entrar en contacto con una superficie más fría, pasa al estado líquido, ¿de acuerdo? En nuestro caso, si todos hemos calentado agua y hemos visto que en las paredes se generan gotitas, esa transpiración, entre comillas, que la forma correcta de decirlo es condensación, no es más que agua que estaba en el seno del líquido que se está calentando, pasa a estado de vapor, y cuando ese agua a vapor toca las paredes del recipiente que están más frías, vuelve a pasar a líquido. Bien, pero no se está generando nueva agua de la nada, ¿de acuerdo? Por eso no podría haber un cambio de volumen por transpiración, entre comillas. Más aún, luego con esta explicación, el gráfico no se condecía, es decir, no aparecía en ningún lugar algo que yo pudiese interpretar como condensación o transpiración. Bien. Luego, otras explicaciones tuvieron otros problemas que no eran tan conceptuales, sino que eran lógicos. ¿Qué me refiero con lógicos? Que si uno seguía el argumento que se estaba utilizando para explicar, tenía problemas en la secuencia. Fíjense, esta, que es una característica, aparecieron unas 3 similares. Sucede esto debido a la dilatación, la cual explica que si la temperatura aumenta considerablemente, el volumen del líquido también lo hará. Fíjense que acá no está explicando lo que sucede, simplemente lo está parafraseando, lo está diciendo con otras palabras. Bien, esto se le llama explicación o proposición circular, es decir, yo explico algo diciendo lo mismo. Si lo junto todo en una frase diría, al aumentar la temperatura, el volumen del agua aumenta porque cuando la temperatura aumenta considerablemente, el volumen del líquido también lo hará. ¿De acuerdo? Se ve que no estoy explicando por qué sucede, simplemente lo estoy diciendo otra vez. Esto apareció varias veces, es un error bastante común. Vamos a trabajar para intentar reconocerlos cuando hacemos este tipo de explicaciones y argumentos circulares. Bien, luego hubo otros tipos de problemas que ya no fueron tan conceptuales en la explicación, sino que se relacionaban con la coherencia textual gráfica, es decir, entre la relación de los textos que me escribían con las imágenes y las gráficas explicativas. Fíjense este caso. Al calentarla, es más al calentarla el volumen, es más al calentarla porque empieza a estar por ebullicionar, lo puse entre comillas porque la palabra correcta sería ebullir, y empieza a subir hasta que se empieza a evaporar. Bien, y fíjense el gráfico explicativo. A 22 grados tendríamos partículas de agua dispersas, mientras que a 100 se veían un poco más juntitas, que en realidad ese no es tanto lo que me preocupa, sino con un espacio, es decir, como si las partículas estuvieran más arriba, ¿bien? Que es lo que relaciono yo con el empieza a subir. Ojo con esto, nosotros estuvimos trabajando en la última clase que toda esta zona que está entre partículas es vacío. Si las partículas se comportasen de esta manera, habría una zona vacía
debajo de ellas. Es decir, lo que nosotros veríamos cuando calentamos agua sería como que el agua líquida subiese un poco y generase un espacio vacío bajo de ellas. ¿De acuerdo? Que esto no lo vemos. Bien. A ver, yo entiendo a lo que va la explicación, pero el gráfico explicativo me da una idea equivocada del fenómeno. Bien, es decir, no representa de manera adecuada lo que observo a manera macroscópica. Bien, aquí tenemos otra, debido a que se encuentra afectado por la temperatura del ambiente. No comprendo muy bien esta explicación. Primero, es muy escueta. Segundo, no comprendo cómo la temperatura del ambiente puede afectarlo. En parte no es incorrecta, ya que si consideramos que la temperatura del ambiente es, por ejemplo, la temperatura que le puede generar la temperatura del fuego, por ejemplo, que hizo que se eleve la temperatura, no sería incorrecta, solo que el gráfico explicativo no está relacionado. Fíjense que a 22 grados hay partículas pequeñas, a 104 grados, que nunca llegamos a 104 grados, de hecho, hay partículas más grandes, y a 100 partículas intermedias. Bien, entonces en realidad acá lo que yo estaría interpretando de esta explicación es que hay un cambio en el tamaño de las partículas, que ya dijimos que eso es incorrecto. ¿De acuerdo? Por otro lado, 104 era el valor del volumen al que se llegaba, no de la temperatura. No podemos pasar de 100 grados con agua líquida, bien, al menos en nuestras condiciones de presión. Por lo tanto, esta explicación me resulta poco relacionada entre lo que dice textualmente con lo que muestra gráficamente. Bien, luego, porque al aumentar la temperatura del agua se va a llenar de burbujas de aire por el calor. En parte, esta explicación, más allá de que no explica el fenómeno observado, era una explicación que para mí es válida en realidad, porque uno observa que hay burbujas de gas dentro de los líquidos cuando se calientan. Ahora, si observo la explicación gráfica, vemos una molécula de agua enorme llena de burbujas de aire. Si uno utiliza moléculas de agua, está a nivel submicroscópico, ¿recuerdan? Es decir, a un nivel más pequeño que el que podríamos ver con un microscopio. Es decir, estaríamos a nivel atómico o molecular, bien, muy, muy pequeño. Mientras que las burbujas de aire son a nivel macro, es decir, yo las burbujas de aire las puedo ver. Estoy a un nivel mucho más grande en tamaño. Por ende, no tiene sentido que haya burbujas de aire dentro de una molécula. En todo caso, podríamos pensarlo al revés. Pero en sí la representación no tiene sentido. En todo caso, lo que uno podría haber dibujado es una gota de agua. Bien, sí, que ya estamos a nivel macroscópico. Así que en este caso, digamos, el problema no es tanto la explicación textual, sino la explicación gráfica. Bien, después también aparecieron algunos, no sé si problemas o inconsistencias, diría, en las explicaciones gráficas. Por ejemplo, en este caso, en una misma respuesta aparecieron todas estas representaciones. Por lo general, cuando uno hace una explicación gráfica, suele elegir una representación que sea lo más clara posible. Acá tenemos, fíjense, la variedad de explicaciones. En este caso tenemos una explicación a nivel submicroscópico. Se supone que tenemos partículas de agua, ¿de acuerdo? Y también el termómetro a distintas temperaturas. Fíjense lo siguiente, aquí tenemos muchas partículas muy separadas entre sí, mientras que acá la tenemos más juntas. Uno esperaría que esto fuera a menor temperatura que esto. Bien, el termómetro indica lo contrario, es decir, no entiendo muy bien a qué se refiere. Luego aquí tenemos también partículas, supongo que las azules son las partículas de agua, más juntas abajo y más separadas arriba, tampoco entiendo muy bien por qué. Y que esto estaría a nivel submicroscópico, mientras que en paralelo estamos a nivel macro, ¿de acuerdo? Es decir, estamos a nivel que podemos observar con los ojos. Y luego aquí tenemos esto que en realidad es como si hubiera una superficie que se eleva o disminuye. Bien, esto se llama pistón. Y por lo general, cuando uno representa esto con un pistón,
lo que está representando son gases, ¿bien? Entonces, a lo que voy es, podría haber trabajado con alguna de las tres representaciones y habiéndola hecho un poco más específica a lo que nosotros observábamos en nuestra experiencia, pero las tres juntas quizás confunde más de lo que aclara. Otra explicación gráfica que me adjuntaron fue esta. Bien, aquí esto no es un esquema explicativo, sino que es un gráfico cartesiano que está representando alguna modelización matemática de un fenómeno natural. Por lo general, este tipo de gráficos no son muy explicativos. Es decir, por ejemplo, si yo le muestro esto a una persona que no sabe mucho de química o de matemática, no va a comprender muy fácilmente qué está sucediendo. Quizás si le muestro un gráfico como este, bien, quizás sí tenga una idea más directa de qué es lo que está sucediendo sin entender mucho del tema, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno pide una explicación gráfica, un esquema explicativo, se refiere más que nada a un pequeño dibujito que simplifique y esquematice cuál es la causa del fenómeno que observa. Bien, tratemos de evitar estas explicaciones con gráficas matemáticas. No digo que no sean útiles, son muy útiles y está muy bien usarlas en la comprensión de las explicaciones, pero no para explicar. Bien. Bien, después varias explicaciones, estos ya son errores un poco más sutiles y detalles diría más que errores, fueron bastante adecuadas y correctas, sí tenían algunos detalles que me gustaría explicar. Por ejemplo, en este caso, acá tenemos 9 partículas a temperatura ambiente y pasamos a 10, bien, cuando están expuestas al calor. En realidad eso sabemos que no sucede, no cambia la cantidad de materia. Por otro lado, estas liñitas representan movimiento. Sabemos que la explicación adecuada para este fenómeno es que al aumentar la temperatura, aumenta el movimiento de las partículas y aumenta su energía térmica. Esto hace que se separen más, bien, porque se pueden mover más rápidamente y al separarse más, al dispersarse más, lo que vemos a nivel macroscópico es que el volumen de la sustancia es mayor. Acá el aumento de su movilidad se ve y es correcta, pero lo que tampoco se ve muy claramente es que hay un mayor volumen acá que acá, bien, que es el fenómeno que observamos macroscópicamente. Aquí pasa lo contrario. Tenemos partículas a 22, partículas a 100, hay menos, bien, suponiendo como que hay menos materia a 100, sabemos que eso no es verdad. No está descrito el movimiento, no hay liñitas o flechitas que indiquen que las partículas se mueven, y tampoco hay cambios en el volumen. Y acá es similar al de arriba, pero ya el movimiento está descrito, pero fíjense que también disminuye la cantidad de partículas, sabiendo que eso no sucede. Y tampoco vemos, bueno, sí, está representado el cambio de volumen ahí, lo cual me resulta más adecuado. Bien, y también varias de ustedes me enviaron explicaciones que me resultan adecuadas. Seleccioné algunas, pero fueron varias. Por ejemplo, porque el agua está constituida por moléculas que están siempre en continuo movimiento. Cuando va subiendo la temperatura de estas, sus moléculas se van moviendo con mayor velocidad. Las moléculas se empiezan a mover con mayor velocidad, ocupando más espacio y por lo tanto aumentando el volumen. Esta explicación me resulta adecuada básicamente porque sigue una secuencia lógica. Fíjense que parte de que el agua está constituida por moléculas. ¿Bien? Es decir, ya parte de proponer un principio inicial, es decir, pensemos en moléculas pequeñitas que están en continuo movimiento. Bien, después, que la temperatura se relaciona con la velocidad de este movimiento y que la velocidad con el espacio que ocupa. ¿De acuerdo? Es una secuencia lógica de pasos que me pareció bastante adecuada. Y gráficamente, lo que se observa es, esta me pareció una buena explicación gráfica, partículas en movimiento por las liñitas, bien, la misma cantidad, no se pierde ni gana materia, y las que se mueven con mayor velocidad en general ocupan mayor volumen. Me pareció sencilla y adecuada. Bien. Repito lo que dije al principio, lo voy a repetir muchas veces. Esto no es para señalar con el dedo acusador a nadie, sino que simplemente para que veamos y analicemos en conjunto
cuáles son los errores más comunes que cometemos al explicar, ¿bien? Y que empecemos a detectar esos errores en las próximas explicaciones que hagamos y tratemos de corregirlos y avanzar. Bien, luego de esto, otra actividad que tuvieron que resolver es cómo funciona un termómetro, que tenían que explicarle a alguien que no sepa nada de química cómo funciona un termómetro. Yo lo que les escribí acá es lo que para mí consideraría la secuencia lógica de explicación más adecuada. Bien, obviamente es un ideal que hayan hecho toda esa secuencia lógica en la explicación, pero es lo que yo consideraría todos los pasos que habría que comentar en este tipo de explicación. Empezaría explicando cómo es el aparato, bien, es decir, es un tubo fino interior a otro más grueso, adentro del tubo fino hay un líquido, que puede ser alcohol coloreado en rojo o mercurio, que el bulbo de abajo, cuando se pone en contacto con algo que tiene a una cierta temperatura, hace que ese líquido suba o baje y con la posición de ese líquido podemos relacionarlo con la medición de la temperatura. Bien, simplemente la descripción del aparato, que es lo que todos conocemos. Luego, lo que había que explicar es cómo funciona, es decir, lo que tengo que explicar no es eso, sino por qué sucede eso. Bien, entonces, lo que yo diría es que estos líquidos internos están formados por partículas, que estas partículas están en constante movimiento, que la velocidad promedio en la que se mueven estas partículas depende de la temperatura en la que están, ¿bien? Y esta temperatura se transmite por contacto con un medio exterior, que es el que toca el bulbo, que las partículas que tienen mayor temperatura se mueven más rápidamente. Comparen esta expresión con esta. Aquí lo que decimos es que la velocidad depende de la temperatura. Bien, es decir, que hay una relación entre ellas. Mientras que acá lo que decimos es que si hay mayor temperatura se mueve más rápido. Bien, aclaramos qué relación hay aquí. Bien, estas dos se podrían juntar en una, si quisiéramos. Luego que las partículas que se mueven más rápidamente se separan más entre sí, que si las partículas se separan más entre sí, lo que vemos es que el volumen de la sustancia aumenta y que podemos relacionar este volumen medido, bien que será más grande mientras la temperatura es mayor, con la temperatura en la que se encuentra el termómetro. Bien, y por ende podemos terminar con que por eso los termómetros se usan para medir temperaturas. Bien, esa sería mi secuencia lógica. Fíjense que, lo mismo que dijimos recién, una explicación adecuada sigue una secuencia lógica, es decir, uno requiere el paso anterior para entender el siguiente, ¿de acuerdo? Y los va hilando. Y otra cuestión que sí me parece interesante que observemos es que en qué nivel está cada uno de estos pasos de la explicación. Si yo describo el aparato estoy a nivel macro, es decir, lo que estoy describiendo es que veo del termómetro. Luego, todos los pasos siguientes son a nivel submicro, es decir, ya estoy yendo hacia una explicación a nivel muy, muy chiquito. Hablo de las partículas, de cómo se mueven, de qué velocidad se mueven esas partículas, de cómo dependen de la temperatura y de que esto también hace cambiar su separación. Bien, hablo de partículas, estoy a nivel submicro. Luego, este paso es un nexo, porque digo que si las partículas se separan más entre sí, ahí estoy a nivel submicro, el volumen de la sustancia aumenta, ahí paso a nivel macro, ya es lo que les estoy explicando es qué es lo que veo. Bien, lo que veo es que el volumen crece, y eso lo veo con los ojos, ¿de acuerdo? Estoy a nivel macro. Y luego, estos últimos dos son a nivel macro. Entonces, el volumen se relaciona con la temperatura, y para eso lo uso. ¿Ok? Bien, yo lo que hice fue recibir 22 respuestas de ustedes, y lo que les fui poniendo fue un ítem de cada uno de estos pasos que usaron en sus explicaciones. ¿De acuerdo? Es decir, leí una explicación que me decía, sí, los termómetros están formados, tienen un líquido interior que está formado por partículas, como se separan más entre sí, veo que el líquido crece en volumen, entonces lo uso para medir temperaturas. Entonces ahí le pondría un punto en cada uno de esos tres pasos y ninguno a los intermedios que no estaban explícitos. Y sumé todos los puntos de cada paso. Y lo que obtuvimos fue esto. 3 explicaciones describieron el aparato, simplemente. Bien. Después, fíjense que estos primeros pasos, que están relacionados más con
el nivel submicro, bien, es decir, con la descripción de qué les pasa a las partículas, muy pocas explicaciones fueron por ahí. De hecho, el que más utilizaron, sí, que fue 1/3 de las explicaciones aproximadamente, es que las partículas a mayor temperatura se mueven más rápidamente. Bien, muchas veces aparecía frases similares a esta sin haber presentado previamente qué son esas partículas. Bien, es decir, decían, el termómetro es un aparato formado por un bulbo, bla, bla, bla. Las partículas se mueven más rápidamente a mayor temperatura. ¿Partículas de quién? No sé. Bien. Pero fue la que más usaron. Y fíjense que esta última, que podemos relacionar el volumen con la temperatura, apareció en casi todas. Bien, es decir, su explicación estuvo más relacionada con el nivel macro que con el nivel submicro. Cuando uno explica, lo que está tratando de hacer es comentar un porqué. Y el porqué, por lo general, no es en la química, al menos, no es a nivel macro, ¿bien? O no solo es a nivel macro, sino que también hay que tratar de justificar qué pasa a nivel particulado, a nivel submicro. ¿De acuerdo? Esto es bastante común, es algo que esperaba que suceda. La mayoría de las explicaciones que hacemos en la vida cotidiana es sobre lo que vemos o lo que percibimos y no sobre cuál es el origen a nivel pequeño que lo genera. Bien. Lo que vamos a intentar hacer a partir de ahora es cada vez que demos una explicación de un fenómeno que observemos a nivel macro, es seguir esta secuencia. Es decir, empezar con qué es lo que veo a nivel macro, pasar al nivel submicro para explicar lo que sucede y volver al nivel macro para decir, entonces, esto explica lo que veo. ¿Ok? Bien. Luego, para terminar, les hacía 2 preguntas que tenían que ver con también explicar o proponer explicaciones sobre algunas cuestiones en particular relacionadas con los termómetros. La primera es por qué los tubos internos de los termómetros son finos, bien, el tubo donde están los líquidos. Y aquí les presento las respuestas que me fueron enviando. La mayoría, 1/3 de ustedes, me dijo que era para inducir el movimiento hacia arriba y no hacia los lados. ¿De acuerdo? Esto en realidad no es tan así. Si uno tiene un tubo más fino o más grueso, siempre hay movimiento hacia arriba y prácticamente no hay movimiento hacia los lados porque está confinado el tubo. Bien, es decir, siempre el movimiento se va a dar hacia donde esté abierto. No por eso es fino. Si tuviera un tubo grueso, también habría movimiento hacia arriba. ¿De acuerdo? O sea, no es que hay una diferencia en el ancho del tubo con si hay movimiento hacia arriba o hacia los lados. Siempre es hacia arriba. Otros y otras me dijeron que había una mejor transmisión de la temperatura ya que el tubo es fino. Eso es cierto, si las paredes son finas, la temperatura se va a transmitir más fácilmente y más rápidamente. En realidad, en sí, lo único que va a diferir en este caso es la rapidez. Es decir, en caso que las paredes sean más gruesas, lo que tendría que esperar es más tiempo. ¿De acuerdo? Pero no es la causa fundamental por la cual los tubos son finos. Podría usar tubos más gruesos y la transmisión se daría igual, más lentamente, pero se daría. 3 me dijeron que es para la precisión en la medición y con estos 3 estoy de acuerdo. En realidad, digamos, uno usa un tubo fino para que a un cambio de temperatura, supónganse, vamos a hacer un cambio de temperatura de 10 grados en un termómetro. Si uso un tubo fino, eso va a generar un cambio de volumen y ese líquido va a subir un montón. Ahora, si uso un tubo grueso, el cambio de volumen va a ser el mismo, pero al ser el tubo más grueso, lo que yo voy a ver es que suba poquito. ¿De acuerdo? El cambio de volumen va a ser igual, pero lo que va a ser distinto es el cambio de altura, porque el ancho es distinto. ¿Me expliqué? Entonces, lo que yo puedo hacer es ser más preciso. Bien, porque podría, si sube una gran longitud, puedo separar esa longitud en un montón de grados, mientras que si sube una pequeña longitud no voy a poder hacer esa división tan precisamente. Mi ojo no lo va a poder ver tan fácilmente. ¿De acuerdo? Entonces estoy de acuerdo con estas personas. Y después, 3 respuestas no me dijeron que no sabían o no entendí qué quisieron poner. Bien, así que las incorporé acá. Después, otras minoritarias fueron la rapidez de dilatación,
Es decir, que tubos más finos hace que se dilate más rápido. Esto no es así, la dilatación no depende del ancho del tubo. Se va a dilatar con la misma rapidez en un tubo fino que en un tubo grueso, solo que lo que va a pasar es que voy a ver con más dificultad si es un tubo grueso que si es un tubo fino, pero la rapidez va a ser la misma. Otras personas me dijeron que es por el fácil llenado, la facilidad es la misma, que no se vea no significa que no sea fácil. Para disminuir la cantidad de alcohol y mercurio utilizado, esto me resulta correcto. Bien, es decir, si podríamos usar tubos más anchos, pero para usar tubos más anchos lo que necesitaríamos sería mayor cantidad, así que ¿para qué? Hacemos tubos finos y listo. Para una fácil observación, es verdad, está relacionado con la precisión. Para la validez de la escala, no sé si es una cuestión de la validez de la escala. Uno podría usar una escala para tubos más gruesos, entonces que la altura sea el cambio de altura sea más pequeño. Podría ser una escala menos útil, pero podría usarla y sería válida igual. Y para que exista dilatación, la dilatación será la misma si tengo un tubo fino o un tubo grueso. En realidad el cambio de volumen va a ser el mismo porque eso, como vimos antes, depende del movimiento de las partículas y va a ser el mismo ese cambio. ¿De acuerdo? La dilatación no va a depender de dónde está esa sustancia. Lo que sí va a cambiar es qué tan fácil yo pueda ver esa dilatación. Bien, y por último, lo que les pedía era que expliquen esta imagen, es decir, que a 10 grados había dos termómetros, uno de alcohol y uno de mercurio, que estaban a la misma altura, mientras que a 100 grados el de alcohol presentaba una altura mucho mayor que el del mercurio. Bien, la temperatura y la sustancia era la misma en ambos casos, es decir, esto que estaba a 10 grados acá es la misma que está acá, y esta que está a 100 acá es la misma que está acá. Y les pedí que expliquen por qué. Acá les muestro también las respuestas que me dieron. 6 de ustedes me dijeron que era porque había distintos movimientos de las partículas de alcohol y de mercurio, y eso es correcto. Bien, es decir, si yo tengo a 10 grados las partículas de alcohol y las partículas de mercurio, acá se están moviendo de una manera similar, al punto que están distanciadas más o menos igual, entonces llegan a la misma altura. En cambio, a 100 grados, las partículas de alcohol seguramente se están moviendo mucho más rápidamente, ¿bien? Es decir, esa energía térmica que le da a los 100 grados de temperatura hace que se muevan mucho más rápidamente, por lo tanto se expanden, se separan más, y por ende el volumen cambia mucho. En cambio en el mercurio, bien, no pasa eso. Se le da la misma energía, porque también está a 100 grados, pero el movimiento no es tan grande, la expansión es un poco más chica, entonces el volumen aumenta menos. Bien. Otros me dijeron que había distintos puntos de ebullición o calor específico. Esto no es correcto, porque en ninguno de los dos casos está hirviendo, ya sea el alcohol o el mercurio. Bien, por lo general los termómetros se utilizan en rangos donde lo que está en su interior es líquido, es decir, ahí no hay ebullición. Ni tampoco calor específico, porque eso se relaciona más que nada con la cantidad de calor necesaria para un cambio de temperatura. Acá no está midiendo la temperatura interior del termómetro. Luego, el tiempo de dilatación. Esto es verdad, diferentes líquidos tienen diferentes tiempos para llegar a una dilatación, pero se supone que si uno usa un termómetro, espera que se estabilice. Es decir, cuando nosotros estamos comparando esto con esto, ya se estabilizó, ya esperamos ese tiempo de dilatación y en ambos casos, bien, más que nada acá, en este caso, ya se estabilizó en esa altura, es decir, ya está dilatado todo lo que puede. Por lo tanto, esto no sería un factor que afecte. Luego, algunas respuestas fueron un poco más vagas, como que hay distinta excitación, propiedad o liviandad de las partículas. Bien, no entendí muy bien a dónde van, por eso les puse ahí como un grupo con una cierta vaguedad. Luego que el mercurio llega hasta una temperatura límite, de las cuales no crece más. Esto es un preconcepto bastante importante, es decir, que el mercurio se expande hasta cierta temperatura y más allá no. Eso es cierto en el punto de que llega un punto que empieza a pasar a estado de vapor, pero eso es a muy alta temperatura, casi 400 grados. En realidad,
Muchos también lo relacionaron con que los termómetros de mercurio se usan para medir la fiebre, mientras que los de alcohol se usan para medir temperaturas más elevadas, hasta 100 grados. En realidad eso es una cuestión propia, es una propiedad del alcohol o del mercurio, pero se utiliza uno u otro dependiendo cuestiones económicas, dependiendo si queremos que sean más o menos riesgosos su uso. Ya saben que el mercurio es peligroso, pero el mercurio no tiene una temperatura límite en la cual no se expanda más. ¿De acuerdo? Eso no va por ahí la explicación del fenómeno. Después que hay distintos diámetros de los capilares, bien, eso es correcto. Puede haber distintos diámetros de capilares que hagan que suban a distinta altura, eso es verdad. Pero aún así, si tuvieran el mismo diámetro, veríamos también una diferencia de altura. Y distinto coeficiente de dilatación, eso es verdad. Tienen distintos coeficientes de dilatación. Ahora la explicación era ¿por qué? Bien, ¿qué hace que tengan distinto coeficiente de dilatación? Y una que no entendí. Bien, para explicar un poco mejor, aquí lo que dijimos es, a mayor temperatura, a 100 grados, la energía que se le otorga a los dos termómetros es la misma, porque está a la misma temperatura. Solamente que esa energía hace que al alcohol las partículas se muevan más rápido, se separen más y veamos que el volumen aumente más que en el caso del mercurio. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué la misma energía hace que éstas se muevan más rápido y éstas se muevan más lento? Eso tiene que ver con las interacciones entre las partículas. Las partículas de alcohol, imagínense que no están muy atraídas entre sí, mientras que las de mercurio sí. Entonces, como las de alcohol no están muy atraídas entre sí y tienen interacciones medias débiles, si yo le aumento la temperatura y la energía que le doy, se van a separar re fácil. ¿De acuerdo? Se van a mover mucho más rápido, se van a separar más fácil y el volumen va a aumentar más visiblemente. En cambio, como las de mercurio tienen atracciones más fuertes entre sí, la misma energía no va a lograr que se separen mucho y el volumen va a crecer, pero visiblemente menos. ¿De acuerdo? Entonces, esto tiene que ver con la fortaleza de las atracciones entre las partículas. Es algo que vamos a trabajar este año, pero quería ver si aparecía esa deducción en alguna de las respuestas. Bueno, esto es todo. Espero no haberlos aburrido mucho. Gracias por las respuestas que mandaron. Respondieron casi todos. Ya están subidas las nuevas actividades para esta semana y cualquier duda que tengan sobre las explicaciones que fueron presentadas en este video, coméntenlo y vemos cómo hacemos para detallarlas un poco más. Chao.